noches, compañeras. Antes que nada, quiero saludar a la doctora Miriam, quien nos está acompañando hoy. Antes de iniciar con nuestra entrevista de psico-oncología, queremos presentar a la profesional que nos acompaña. Ella es Miriam Albia, nutricionista con experiencia en el acompañamiento de pacientes oncológicos. Agradecemos profundamente su disposición para brindarnos esta entrevista, ya que su mirada desde la nutrición es fundamental para comprender el cuidado integral de las personas con cáncer. Yo soy Stephanie Maita. Me gustaría hacerle una pregunta. Desde su experiencia con pacientes oncológicos, ¿por qué considera fundamental el autocuidado y la gestión emocional en los profesionales que acompañan a los pacientes y a familias durante este proceso? En realidad, el, el autocuidado y todo el problema emocional que tenemos los profesionales con los pacientes oncológicos, en realidad son profesionales que se tienen que capacitar para poder atender a este tipo de pacientes. Porque como ustedes comprenderán, los pacientes oncológicos vienen muy sensibles y cargados de muchas emociones. Por lo tanto, el profesional debe tener mucha calma, sobre todo paz interior, para poder ayudar a ese tipo de pacientes. Entonces, debe ser muy empático para poder entablar una conversación, sobre todo respetando la privacidad del paciente, ¿no? Y ofrecerle todo el apoyo en forma continua. Mi nombre es Sasa Caicho y le voy a hacer la segunda pregunta. En su Bien. labor diaria, ¿cómo maneja las emociones y las expectativas que surgen en el vínculo clínico con los pacientes y sus familias, especialmente en situaciones que sean sensibles? Bueno, ustedes deben saber de que todo el paciente oncológico está sensible, tanto el paciente como su familia. Entonces, lo que debe haber aquí es escuchar al paciente, ¿no? Con mucha atención para ver qué es lo que siente el paciente y sobre todo brindarle ese apoyo emocional y establecer una buena conversación, ¿no? Sobre todo buscándole algunas técnicas de relajación, por ejemplo, de respiración, ¿no? Para evitar que el paciente se agote. Ustedes verán, es un paciente que viene muy cargado, con muchos sentimientos, ¿no? Preguntándose por qué le sucedió justamente a él, ¿no? O sea, siempre los pacientes preguntan por qué a mí, se autocuestiona. Entonces, es ahí donde el profesional debe saber manejar esta situación, sobre todo escuchándolo. Les voy a contar algo. Todos los profesionales no estamos expuestos también a contraer algunas enfermedades, ¿no? Y como experiencia les digo que me tocó esta enfermedad, ¿no? Recuerdo que el primer día que llegué a sala, me entrevistó una psicóloga y fue muy empática conmigo. Me hizo sentir muy segura. La primera pregunta que me hizo, ¿qué sentiste cuando te enteraste de tu diagnóstico? Entonces yo le respondí, primero lo que sentí fue mucha pena, ¿no? Sentí pena porque yo dije, estando ya siendo una profesional, trabajando con pacientes oncológicos y justamente me tocó a mí. De esa manera es que yo entiendo ahora mucho más a los pacientes. Pero a mí me gustó la intervención de la psicóloga porque justo vio en la cabecera de mi cama, vio una imagen que yo supongo que había sido del paciente que había estado anteriormente ahí. Y mira, fíjate que me dijo, mira, eres bendecida por Dios. Entonces yo me la quedé mirando y le dije, ¿pero por qué? Y me dijo, porque tú sabes que Dios te ha escogido y has llegado al lugar correcto. Entonces, efectivamente, había llegado a un lugar donde me trataron muy bien, me atendieron de la mejor manera, tanto los especialistas como el personal de salud y sobre todo la actitud de ella, ¿no? La actitud de la psicóloga que me dio seguridad al preguntarme, ¿no? Y decirme, bienvenida
a esta tu casa porque Dios te ha bendecido. Has llegado al lugar correcto, ¿no? Entonces, al decirme, has llegado al lugar correcto, me dio seguridad. ¿Por qué? Porque mi expectativa era de que quería lo mejor para mí y quería que me operaran y que mi operación salga con éxito. Entonces, es ahí donde yo creo que todos los profesionales de salud deben de saber manejar este tipo de emociones, que el paciente ya llega con esa emoción. Tal vez algunos con frustración, otros esperando con ansias una mejoría, que el tratamiento sea lo más pronto, que su operación se realice lo más pronto. Saber cómo realmente manejar estas emociones, yo creo que solamente lo hacen profesional, brindándole el apoyo emocional que el paciente necesita en ese momento, ¿no? Y sobre todo buscando técnicas, ¿no? Sobre todo las técnicas de relajación cuando el paciente realmente está estresado. En cuanto a su experiencia como nutricionista, ¿qué estrategias usa cuando el paciente pierde el apetito o no tolera los alimentos? ¿Cómo maneja, ¿no? ese impacto emocional que genera, ¿no? en usted como profesional también? Claro, aquí es una parte muy importante el manejo del nutricionista. ¿Por qué? Porque el paciente efectivamente llega sin apetito debido al tratamiento que recibe. Por ejemplo, hay pacientes que reciben el tratamiento de la quimioterapia y la quimioterapia es un tratamiento, les causa en el paciente oncológico, em, les cambia el sabor, no les permite que el paciente saboree bien, que contenga el sabor de los alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque la quimio hace de que tengan, que ellos, el alimento que lo reciban pero con un sabor un poco metálico. Entonces, eso no les produce, o sea, rechazan el alimento totalmente. Por eso es que el paciente no desea comer, porque todo lo que recibe no le siente el sabor, todo lo siente sabor a metal. Entonces es ahí donde el nutricionista tiene que ayudar al paciente, primero a explicarle cuál es el motivo del sabor de los alimentos. Después explicarle que debe consumir sus alimentos, sobre todo dándole importancia a la proteína, para evitar que el sistema inmunológico tienda a bajar. Ahí en esa parte hay que engreír un poco al paciente y mostrarle el alimento de diferentes colores, ¿no? Pero enfatizando la proteína para que el paciente se pueda nutrir y de forma muy fraccionada, porque como ustedes saben, el paciente no desea comer, está sin apetito y de hecho el paciente tiende a bajar de peso, se deprime mucho más porque no está consumiendo los alimentos. O sea, desea comer, pero al sentirle el sabor del alimento lo rechaza. Entonces, este impacto que tiene la alimentación en el paciente es de mucha preocupación, sobre todo para nosotros los nutricionistas, ¿no? Que tenemos que tratar de mejorar ese estado nutricional porque cada vez está disminuyéndose y la responsabilidad del profesional es mantener el estado nutricional en alto. Por eso es que tenemos que disfrazarle muchas veces la comida, ¿no? Con algunas proteínas, sobre todo tratando de utilizar suplementos nutricionales para poder alcanzar el aporte nutricional que necesita el paciente, porque con lo poco que consume no cubre su requerimiento nutricional. Por eso es que necesitamos así, obligatoriamente, recurrir a los suplementos nutricionales para poder elevar el estado nutricional del paciente. De esa manera es que nosotros tratamos de ayudar al paciente en la parte de alimentación, ¿no? Sobre todo porque los pacientes están muy deprimidos y cada vez que el paciente se deprime, baja de peso, baja la masa muscular y esa es la preocupación nuestra, ¿no? O sea, mejorar el estado nutricional tratando de incrementar el consumo de proteínas.